Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo que contiene un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. El corazón de Cian fue aplastado bajo el peso de las traiciones. Cuando Pride descubrió que él no era su propio hijo, fue arrojado a una tormenta de ira. Cáncer le tomó la mano y le susurró: «Cálmate, superaremos todo». Pero los ojos de Cian no vieron nada más que su ira. «No puedo perdonarme a mí mismo», dijo, con un profundo arrepentimiento en su voz. Beza, Nusret, mi madre. Todos me arrojaron a este pozo de mentiras. Tu ira te convierte en otra persona, advirtió Cáncer, pero Cian no estaba escuchando. Los encontraré y les haré pagar por lo que han hecho, dijo, con decisión. Los pasillos de la mansión estaban llenos de sombras de secretos y lágrimas. El destinado está sentado en silencio en su habitación, pensando que su hijo lo ha rechazado para siempre. Me reí, le traje té de manzanilla y le dije: «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, impotente. «Si Jaan pregunta, di que no sé nada», murmuró, pero el destinado no respondió. «Nadie me respaldará esta vez», dijo mi sonrisa, saliendo resentida de la habitación. La conciencia del predestinado se había vuelto pesada con la carga del pasado. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por mis hijos», susurró, pero esas palabras resonaron en el vacío. Metin manejaba el caos de la mansión casi como un titiritero. «Tu madre puede tener una explicación», dijo, en tono astuto, mientras se sentaba en un banco en la playa con Cian. «No puede haber explicación para tal cosa», exclamó Cian. «Mi madre es tan culpable como Beza y Nusret. A partir de hoy, él está muerto para mí». «Tengo que decirte algo», decía el texto, pero sopesando sus palabras. Segui a tu madre. Tomó las joyas y el dinero y se subió a un taxi. Le hice perder la pista. Los ojos de Cian brillaron de ira. ¿Entonces ayudó a Nusret?, preguntó, apretando los dientes. Metin se encogió de hombros. «No lo sé, pero no quería ocultártelo». Cian dijo: «El asesino de Yasmín también es Beza», un odio agudo en su voz. «No hubiera pensado que hubieran llegado tan lejos», respondió Metin, pero había una chispa en sus ojos. «Ellos pagarán el precio, y mi madre también», dijo Cian, y se puso de pie. Metin sugirió: «Iré contigo», pero Cian lo rechazó y dijo: «Este es mi asunto». Esla estaba inquieta a la sombra de Metin. «La mansión está confundida. No hiciste nada sin mi conocimiento, ¿verdad?», preguntó, ansioso. «Todo está bajo mi control ahora», dijo Metin, con una sonrisa amenazante. «Te ayudé cuando estabas enfermo. Ahora es tu turno. Tengo un plan». Sila se estremeció ante sus palabras, pero no pudo distinguir su voz. Engin, por otro lado, estaba cuestionando su relación con Esla. Se dio cuenta de que ella estaba mintiendo y dijo: «¿Por qué no me dices la verdad?», él preguntó. «No tienes que saber cada paso», espetó Esla, pero las sospechas de Engin crecían. «¿Es Beza la asesina de Yasmín?», preguntó, conmocionado por lo que había aprendido de Cian. Cian llamó a Engin y dijo: «Teníamos razón en nuestras sospechas». «Orgullo, hijo de alfalfa». Beza mató a Yasmín. Engin suplicó: «Vayamos a la policía, dejemos que la justicia les dé sus castigos», pero Cian colgó y dijo: «Les daré sus castigos». Alfalfa se había puesto a llorar en la tienda. «Cian se ha enterado de todo», le dijo a Deria, presa del pánico. «Quemé a todos. Perdí a mi hijo». «Deria, ¿tú también me quemaste?», Oh. ella exclamó, furiosa e indefensa. «El mundo está en mi puerta ahora». Cemil notó el extraño estado de Deria y dijo: «¿Qué estás escondiendo?». Él se comprometió. «Deria, déjame en paz», gritó,
pero las sospechas de Jamil crecían. ¿De qué hablaron Alfalfa y tú? ¿Por qué vino Cian? Preguntó, pero Deria decidió guardar silencio. Cemil dijo: entonces le preguntaré a Cian, y se fue amenazadoramente. Alfalfa rezaba con la esperanza de reunirse con su hijo. Por favor, Dios, devuélveme a mi hijo, suplicó, entre lágrimas. Pero Cian quedó conmocionado por una llamada telefónica del hospital. La enfermera dijo: Pride será dado de alta, pero Cian colgó y dijo: no soy los padres de ese bebé. Cian había ido tras Nusret y Beiza. Se había enterado por un taxista de que Mukadder había ido a un barrio aislado de Beikoz. En una cafetería de allí, encontró rastros de Nusret y Beiza. Fueron a un albergue de color amarillo, dijo el hombre. Cuando Cian llegó al albergue, le mostró las fotos a la recepcionista y dijo: ¿están aquí? Él preguntó. Tercer piso, habitación 303, fue la respuesta. Cuando llamó a la puerta, Beiza dijo con voz temblorosa: ¿quién es él? Él preguntó. Abre la puerta, tu segador ha llegado, dijo Cian, con una fría determinación en su voz. Beiza estaba congelada de miedo. Nusret estaba fuera para resolver asuntos de pasaportes y boletos en ese momento. No le abras la puerta a nadie, había dicho, dejando a Beiza en la habitación. La ira de Cian fue tan intensa que casi derrite la puerta. Cuando Cancer regresó a la mansión, se encontró con Metin. ¿Dónde está Cian?, preguntó, ansioso. Estábamos en la playa, luego se fue, dijo Metin, con una actitud indiferente. El asesino de Yasmín podría ser Beiza, agregó, alimentando el miedo de Cancer. Deria también sabía de esta mentira, dijo Cancer, con enojada decepción. Tía, no le dejaré la cuenta a Cian. Aunque Sinem trató de consolar a Cancer, estaba luchando con sus propios miedos. Metin envió un mensaje a Sinem desde el teléfono de Melí. ¿Has sentido curiosidad por mí? Sinem quedó conmocionada por este mensaje, porque sospechaba que Metin estaba ocultando el hecho de que Melí estaba muerta. Metin estaba arrinconando a Sinem diciendo: una pequeña prueba de lealtad. Cian se había convertido en prisionero de su ira y estaba levantando cada piedra para encontrar a Nusret y Beiza. En el tráiler, dijo: mi ira no se detiene, no puedo perdonarme a mí mismo, lo que indica que la tormenta dentro de él estaba creciendo. Aunque Cancer trató de detenerlo diciendo: esta ira te está convirtiendo en otra persona, Cian había jurado: haré que Beiza y Nusret paguen el precio. Los comentaristas dicen que la incapacidad de Cian para encontrar a Beiza en el hotel alimentó aún más su enojo. Nusret, con la ayuda del dueño del hotel, secuestró a Beiza y volvió a engañar a Cian. Cian piensa que Nusret se está burlando, y eso lo hace sentir como si estuviera loco, dice la audiencia. Metin estaba manejando este caos casi como un juego de ajedrez. Él está provocando a Jaan, empujándola a matar a Nusret, advierten los comentaristas. Metin le dijo a Mukadder: Jaan terminará con Nusret y Beiza primero, luego será tu turno. Mostró cuán oscuro era su plan. Cancer comenzaba a darse cuenta de la hipocresía del texto. El texto pretende consolar, pero lleva a Cian por un camino aún más peligroso, escribe la audiencia. Las oraciones de Cancer eran para que Cian no fuera un asesino. Jaan necesita dejar de lado esta ira por Cancer y su hijo por nacer, dijeron los fanáticos, mostrando su apoyo con emojis de corazones. En el episodio, era inevitable que Cian se enfrentara a Beiza y Nusret, pero la información incorrecta del hotel lo decepcionaría una vez más. Metin estaba planeando un nuevo mal usando a Sila. Cian no debería caer en el Metin de la trampa, los comentaristas advierten, porque Metin destinadas a tomar por completo en la mansión por la revelación de Mukadder papel de Turgut de la muerte. Si Mukadder habla con Cancer y le dice la verdadera cara del texto, la ira de Cian podría cambiar en otra dirección.
Pero Metin del venenosas palabras fueron convirtiendo Cian en un hombre peligroso cada día. Las noticias del hospital. Pride será dado de alta. Habían herido aún más a Cian. El hecho de que ella dijo, no quiero ver la alfalfa hijo del nunca más, mostró cómo roto su corazón. Cáncer dijo, ¿te das cuenta del error que has cometido? Su pregunta sacudió a Cian, pero no pudo calmar su ira. Cian y Cáncer deberían notar el juego de Metin. Escribe la audiencia, con suerte. El episodio mostraría si Cian ardería con el fuego de la venganza o sería salvada por el amor de Cáncer.